Voy a ver desde la otra día. ¿Cuáles son los últimos? Bueno, otra vez, 20 veces. Mahomeir, tu casa Israel. Empezamos con unos chistes para reírnos un poquito. Después de ir al psicólogo, la señora viene del psicólogo. La pregunta, le pregunta a su esposo, ¿cómo te fue con el psicólogo? Le dice la señora a su esposo, dice el terapeuta que tienes que ir conmigo mañana. Mañana vas a tener que venir, dice. Y él dice, ¿y yo? ¿Por qué? Ella contesta, no sé. Me dijo, mañana vamos a tener que trabajar con el inconsciente. Qué bueno. El inconsciente lo asoció. Dice, ¿qué significa comediante? Alguna vez la dijimos. Comediantes. ¿Qué significa? Dice, aquellas personas que comen un día antes. Comediante. Italiano. Bueno, es de comedia el chiste. Está bien. Bueno, vamos a otro chistecito. Dice así. Parece que rindieron examen en la universidad, dos amigos. Entonces dice, ya pegaron las calificaciones del semestre. Date una vuelta para ver las calificaciones. Dice, ¿sabes qué? Estoy con mi papá. Revisá las mías y me decís, porfa. Bueno, perfecto. Para que sea indirecto, si reprobé una materia, me decís buenos días. Y si son dos, me mandás buenos días a ti y a tu papá. ¿Está bien? Entonces se ve que le escribe. Dice, buenos días a ti, a tu papá, a toda tu familia, a tus hermanos, a tus cuñados, a los tíos Rex, Cody, hasta luego, y a los clones. No queda nadie. No queda ver el chiste, no importa. Ya nos vemos al restante. Muy bien, otro. Dice, ¿se acuerdan la película Indiana Jones en busca del arca perdida? Pero una vez, como que buscaba el arca perdida. Bueno, poca gente sabe que Steven Spielberg eliminó el personaje de la madre de Indiana Jones en su primera película. ¿Por qué? Porque si no, habría encontrado el arca en 5 minutos. Porque la madre encuentra todo. ¿Entiendes? Entonces, por eso la madre no figuraba. Dice, a ver. Tenemos frases. Si quieres saber algo, si tienes alguna pregunta, pregúntale al 2 o al 3. ¿Al 2 o al 3? ¿Por qué? Porque uno nunca sabe. Dice, a ver, otro chiste. Acá son todas frases lindas. A ver, frases lindas, paso a la frase. 2 chistes más. Acá dice, este lo contaba alguna vez, pero es bueno. Lo repetimos. Dice, ¿usted bebe? Le pregunta, dice, la verdad que mucho, bebo mucho. Y fuma, y la verdad, 2 paquetes al día. Y piensa dejarlo, ¿no? La verdad que no. Y entonces, ¿para qué viene al gimnasio? Porque así, dice, arreglar el acondicionado. Bueno, pues, no sabía. Dice, a ver, otro dice, una reflexión. No, dice, mamá, ¿es verdad que los niños vienen de París? ¿Es verdad que los niños vienen de París? No, hijo. Eso era antes, ahora con la crisis vienen de China, que son más baratos. Está bien. A ver, acá hay otro más. A ver si hay alguno más. ¿Qué le dice el 3 al 30? ¿Se acuerdan de ese? ¿Qué le dice el 3 al 30? Dice, para ser como yo, tienes que ser sincero. ¿Entendieron? Sincero. Está bien. Bueno, algunas frases lindas. Frase número 1.
antes de criticar a los muchachos de ahora, bien, a ver los grandes, dicen, ay, la muchacho de ahora, dice, antes de criticar a los muchachos de ahora, analicemos a los padres de ahora. Lo segundo es el resultado de lo primero. Está bien. Está bien, porque la muchacha, bueno, pero también es como lo educan los padres. Entonces también los padres tienen culpa. Es buena la reflexión. Dice, el cambio es parte de la vida. Hay que cambiar. Aprender a construir a partir de él es una de nuestras metas. Aprender a construir a partir de los cambios, porque así nos vamos superando. Es parte de la vida saber cambiar superándonos. El mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión. Está profundo. O sea, es verdad, no digo que no, que la influencia de hablar está influencia, pero lo que más influencia es el ejemplo. Porque si mucho habla y con el ejemplo es lo contrario, eso es lo que me está enseñando. No, tiene que ser el ejemplo. A ver, otro. El éxito no se alcanza con velocidad. El éxito se alcanza con constancia. Muy bien. Hay un aire de velocidad y voy a llegar. Para, no. Lo que más necesitas es constancia. Muy bien. Estamos de acuerdo. Otra frase es para los países latinos. Que todos, muchos venimos, la mayoría ahí. Dice, no somos un país pobre. Somos un país empobrecido por políticos mafiosos que han desangrado a su propia patria. No nos faltan recursos, nos sobran ladrones. Duro contra, ¿no? Los líderes latinos que se roban todo el país. ¿No? Viene un político, roba medio país. Y con todo eso todavía sigue habiendo cosas. Miren la bendición que hay, los recursos que hay en esos países, Argentina, Brasil, todos los países que vengan, ¿no? Colombia y todos los países. Y de repente viene un político, se roba medio país. Y bueno, increíble. O sea que sean ejemplo. A ver, otra frasecita, así con esto termina la frase. Cuando haces las cosas con amor y pensando en hacer bien al otro, si hacemos con amor y pensando hacer bien al otro, tú nunca pierdes. Quédate con esa paz de haber hecho lo correcto. Cuando haces las cosas con amor y pensando en hacer bien al otro, a veces puede ser, no sé si llegás al éxito o no al éxito, pero lo hiciste con amor, lo hiciste haciendo el bien. Eso es lo bueno, ya ganaste. Más allá de cómo termine la cosa, ¿entienden? Vos ganaste porque te superaste como ser humano y porque sos un ser humano completo. ¿Entienden? Hacer lo correcto, hacer con amor, ya hiciste lo correcto. La persona debe hacer todo lo que puede y luego Hashem lo asistirá. La persona tiene que hacer todo lo que puede, hay que hacer todo lo que está en nuestras manos. Obvio, todo depende de Hashem, pero Hashem espera que uno haga su parte. Entonces Hashem te asistirá. Nunca es tarde y el tiempo solo se acaba cuando la vida se termina. Y hasta ese momento siempre existirá una posibilidad para todo. Hay teshuvá, como dicen los jajamim, hasta el último segundo de la vida. Siempre que uno viva, todavía puede mejorar o puede cambiar, puede superarse. Muy bien, dejo algunos para después. Vamos, esto aquí. Gracias. Ahora le voy a dar hojas. Damos hojitas. Vamos a agarrar algo de la peralla, ¿está bien? Vamos a la peralla. A ver si les parece nuevo. Escribimos una nueva, a ver si les gusta. Es la que mandamos en la hoja de Abay, vamos a estudiarla. La que va a salir ahora. En el boletín. En el boletín. La escribimos. Primera hoja, hice 15, a ver. 15, más o menos, un máximo uno cada dos. Repartimos la hoja. El tema, ¿qué para allá es? Para allá, Tetzabe. En la perashá pasada, Terumá, se habló de casi todos los kelim, ¿no? Todos los utensilios del templo. ¿Ya se habló la semana pasada? Se habló la semana pasada. Menos la vestimenta de los Kohanim, no se habló, ¿no? Otro utensilio del templo que no se habló, que se habla en esta peralla, ¿nos sobró alguna para darle? Pueden consultar. ¿Está bien? Bueno, después te doy la mía, Blina. Ahí, bien, gracias. Ahí. ¿Qué utensilio se habla en esta peralla que no se habló la semana pasada? Va, Misbeach Aketoret.
El altar del incienso. ¿Está bien? La pregunta es por qué quedó para esta peralla, no lo dijo la semana pasada, ¿no? Muy bien. Vamos a leer la hojita. El título que le pusimos, el misterio del altar interior del incienso. ¿Por qué interior? Porque estaba en el Kodesh, en la parte cerrada. Y su lugar en el servicio a Dios. O sea, ¿qué lugar tiene el altar del incienso? ¿Está bien? El otro día hablamos del arca y de la mesa, ¿se acuerdan? Vamos a hablar hoy. Preguntas, para incentivar la curiosidad. Pregunta número 1. ¿Por qué Hashem habló de todo el Mishkan, el santuario, y omitió precisamente el Mizbeach HaKetoret, el altar del incienso, hasta el final de Parashat Tetzaveh? ¿Está bien la pregunta? Si hablas de todo, si hablas de lo que hay en el Kodesh HaKodashim, hablas lo que hay en el Kodesh y hablas lo que hay, vas ordenado, ¿no? Habló de todo, habló del Kodesh HaKodashim, sí. Habló lo que hay en el Kodesh, la parte anterior, sí. Salteó el altar del incienso, habló lo que hay afuera, y después habló de los Kohanim, y después al final te habla del Ketoret. Medio raro el orden. ¿Por qué no es ordenado? ¿Entendieron la pregunta? Sí. Pregunta 2. ¿Por qué unir su enseñanza con el Mizbeach Haolá, altar donde se ofrecen los sacrificios? Si uno está adentro y otro está afuera. Te explico. Al final de esta peralla, antes de hablar del incienso, dice los korbanot que se hacen en el Mizbeach Haolá. ¿Cuál es el Mizbeach Haolá? El altar que está afuera, que se hacen los sacrificios. Y después de hablar de los korbanot que se hacen así, te habla del Mizbeach del Ketoret. Entonces también otra pregunta. ¿Por qué los quiso poner al lado? ¿Entendieron la pregunta? De nuevo. Del Mizbeach Haolá ya había hablado, pero en esta peralla habla de los korbanot. Y después de hablar de los korbanot, habla del Mizbeach HaKetoret. ¿Por qué así? ¿Se entiende la pregunta? Claro, como vuelve a algo anterior. Y además mi pregunta es ¿por qué lo conecta con esto? También, ¿por qué con esto? Pregunta 3. Porque Mizbeach Haolá está afuera y el Mizbeach HaKetoret está adentro. Entonces, ¿por qué lo quiso poner así? Son dos temas, pero están juntos. ¿Por qué? Tercera. ¿Por qué llamó Kodesh Kodashim la Hashem? Cuando habla del Mizbeach HaKetoret dice Kodesh Kodashim. Kodesh Kodashim es el lugar más santo, ¿no? Pero acá habló del incienso del Ketoret y lo llamó el Kodesh Kodashim para Hashem. ¡Wow! Y le puso palabras muy elevadas. ¿Por qué? Cuando este título parece reservado al recinto más sagrado. Pregunta 4. ¿Por qué el lugar desde donde se recibe la palabra divina, desde donde Dios dice que hablaba con Moshe, desde el arca, entre los querubines, ¿se acuerdan? Sí. Está alineado con él. O sea, si salís, está la cortina y lo que vendría enfrente es el Mizbeach del incienso. ¿Oh? O sea, está así y después tenés uno en el costado, otro en el costado y otro de frente. El que está justo es el del Ketoret. A lo mejor significa algo. Justo de donde Dios viene hablando. ¿Entendieron la pregunta? ¿Por qué se ofrece el incienso mañana y tarde? Y además, una vez al año en Yom Kippur, día del perdón, pero ese dentro del Kodesh HaKodashim. O sea, todos los días en el Kodesh entra el Cohen a la mañana y hace el incienso. Y una vez al año en Yom Kippur adentro. ¿Por qué? ¿Y por qué ambos altares comparten el nombre Mizbeach? Si uno recibe animales y el otro solo Ketoret. ¿Otra pregunta? ¿De dónde viene la palabra Mizbeach? De Sebach. Mizbeach sí es altar. Pero ¿de dónde viene la palabra altar que se dice Mizbeach? De la palabra Sebach. Sebach es corbán animal. ¿Qué le pasa a mi teléfono hoy? ¿No quiere grabar? Ah, no, lo paré. Perdón. Antes se paró, otra vez se paró, pero no, yo lo paré. Bueno, de nuevo, la pregunta era esta. ¿De dónde viene la palabra Mizbeach? De Sebach. ¿Sebach qué significa? Corbán animal. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se llaman? Mizbeach HaKetoret. El altar del incienso. Se dice Mizbeach, que viene de la palabra Sebach, que es un corbán animal. En el Mizbeach HaKetoret no hay nada de un corbán animal. Entonces que tenga otro nombre. Que no se llame Mizbeach. ¿Entendieron la pregunta? Sí. Buena la pregunta, ¿no? ¿Son buenas las preguntas? Sí. Vamos, a ver si contestamos. Es lo más lindo, si no. No,
Yo dije, al principio de la clase tiene que estar la pregunta, porque si empiezo a hablar, la gente ya no. Yo quiero que esté clara la pregunta. ¿Está bien? Esta fue la didáctica de cómo lo escribí. Vamos a ver si funcionó. Empezamos a contestar entonces. Al final de Parashat Tetzaveh aparece el mandato de construir el altar del incienso. Beasita Misbeach Miktar Ketoret. Shemot 30 Pasuk 1. Su estructura es pequeña. A ver, un codo por un codo, 2 de altura, hecha de madera, recubierta de oro, con una corona y anillos también para transportarlo. ¿Está bien? Hasta ahora fue técnico. Su ubicación es precisa. Delante del paroje, delante de la cortina, o sea, estaba la cortina, que el lugar más santo, y acá el lugar segundo más santo, el Kodesh. Frente al Arona Edut, lo dice literal, arca de testimonio, sobre el cual reposa el Caporet, allí donde se manifiesta la comunicación profética. Dice así, el Mifbeach Ketoret estará enfrente del Aarón, de donde viene la palabra de Hashem a hablar como yo. Entonces, ¿por qué lo escribió así? ¿Entendieron? Este está delante de este, donde Dios habla. ¿Por qué lo puso así? Separado por objeto. Allí donde se manifestaba la comunicación profética, separada por la cortina. Sí. La alineación no es lateral ni simbólica, es directa. Esta posición sugiere jerarquía espiritual y no decoración ritual. Entonces, contesto. Si lo dijo así, es porque es muy importante. ¿Están de acuerdo con eso? Si no, no hubiese puesto así. Está justo enfrente de este, podría haber dicho así. Está justo enfrente del arca. Bueno, pero te dice, está justo enfrente del arca de donde Dios habla. Entonces hay una conexión con que Dios habla con esto del Ketoret. ¿Entendieron? Porque por eso lo puso así. Es lo que dijimos. Jerarquía espiritual, no decoración. No es un punto de decoración ritual. Acá hay jerarquía. Sigo. El servicio consiste en quemar incienso cada mañana al preparar las lámparas y al atardecer al encenderlas nuevamente. O sea, otra cosa interesante. Aparentemente se entraba a prender la menorá a la mañana y a la tarde y al mismo tiempo se hacía el Ketoret. O sea que hay una conexión también con la menorá. ¿Entendieron? Menorá y Ketoret mañana y tarde, según esto. Mañana dice que mañana limpiar. No en encender. También, ¿por qué dice que no? Usted dice. Porque el lunes leímos que 2 veces va a aprenderse la menorá. Es una deducción. Claro. Pero la deducción dice, a ver, dice así. Esta posición, el servicio consiste en quemar incienso cada mañana al preparar la lámpara y al atardecer al encenderla. Shemot 30, 7, 8. Tenemos que ver el pasuk literal. Ahí dice, aparentemente, al entrar y al encenderla a la mañana y ahí dice también lo del Ketoret. Entonces los jajamim, igual hay más cloques en este punto, pero aparentemente este es el pshat. Al mismo tiempo se hacen las dos cosas, ¿entendieron? Ahora vamos a ver por qué. No se permite Ketoret Zará. Prohibido un incienso. Mira cómo se llama. Ketoret Zará. La palabra Zará, me acuerdo de Abodá Zará, ¿no? De idolatría. Acá dice, no ofrecerás un Ketoret extraño. Igual significa extraño. Pero está claro que no es el que Dios ordenó. Eso significa. No se puede poner otro Ketoret. Solamente el Ketoret que Hashem estipuló en la Torah. ¿Está bien? Como dice, esta esencia. Como cuando Nadab y Abiú que presentan un... Como Nadab y Abiú que ofrecieron un Ketoret extraño. Los 13. Nadab y Abiú no hicieron idolatría. Ofrecieron un Ketoret extraño y por eso fueron castigados. ¿Está bien? Sí. Pero la palabra Zará es fuerte, ¿no? Eso es lo que estoy de acuerdo. Las medidas y todo. No se permite Ketoret Zará, incienso extraño, ni ofrenda distinta. Además, una vez al año, hasta ahora estoy haciendo técnica, todo lo que se hacía en el Ketoret. Una vez al año el Kohen Gadol, sumo sacerdote, introduce incienso en el recinto más santo para espiar. ¿Cómo se que para espiar? Porque dice el pasú. Y así espiará por los pecados de la misa. Entonces, Shemot 30:10 y Vayikra 17. Ese altar, aunque pequeño, recibe un título sorprendente. Kodesh Kodashim Lashem. Expresión de santidad suprema que no aparece con tal intensidad en otros utensilios. O sea, si lo llamó Kodesh Kodashim Lashem y a la menorá no lo llamó así, o al shulchan de los panes no lo llamó así, está claro que a este utensilio le quiere poner un nivel más. Ahora, ¿por qué está al final? Todavía no contesté, ¿pero entendieron hasta acá? Esa es la pregunta. Entonces, bueno, hasta ahora traje todos los temas que sabemos de Torah escrita y Torah oral. ¿Entendieron? Va. Contesto la pregunta de Misbeach. ¿Por qué se llama Misbeach?
si no hay Corbanot Animal. Va. La palabra Mizbeach, altar, proviene de Sebach, sacrificio. Sin embargo, su significado se amplía, no designa solo un lugar donde se degüellan animales, sino todo espacio donde se ofrece algo en honor divino. Por eso, tanto el altar exterior como el interior comparten nombre. ¿Entendieron? En principio, la palabra Mizbeach venía de un sacrificio animal. Pero por eso llamó a llamarse altar. Como en el altar puede haber otro tipo de servicios, como el del incienso, se mantiene la palabra Mizbeach, porque pasó a ser también esto. ¿Entendieron? Tiene una historia la palabra. La palabra empieza de una palabra, pero después la palabra puede ir tomando más significados. ¿Cuál es el significado en común? Que en este lugar se ofrece algo a Dios. ¿Entendieron? O sea que se puede llamar Mizbeach HaKetoret a pesar que no tenga animalitos. ¿Entendieron? Sí, eso. El tema es altar, que empezó por este punto, pero se va para este punto. La raíz viene del sacrificio. La raíz viene del sacrificio. Por eso a este elemento se lo llama altar. Ahora, la palabra altar se empezó a utilizar para servir a Dios en distintas maneras. Se mantiene la palabra altar. ¿Entendieron? Incluso Historia de la palabra. ¿Entendieron? Incluso que no tiene nada que ver Con animalitos. Eso es loquísimo. Está bien. Por eso, tanto es. En cambio, la menorá y el shulchan lechem apanim, entonces voy a decir, bueno, ¿sabes qué? Entonces así se llama también otro utensilio. Entonces también a la menorá llamalo Mizbeach. No, porque en la menorá no ofrezco algo a Dios. Se enciende la menorá. ¿Entendieron? Y llamarlo a la mesa de los panes. A la mesa de los panes, ¿se acuerdan? Sí. Que se llama shulchan. Que nosotros dijimos que podíamos llamarlo como era, pero se llama shulchan. ¿Por qué? Porque llamarlo Mizbeach también. No, porque poníamos el pan y después lo sacábamos. Entonces como que no ofrecíamos nada. Entonces no lo llamamos Mizbeach. ¿Entendieron? Seguimos el criterio. Mizbeach cuando se ofrece algo a Dios. Lo leo. En cambio la menorá y el shulchan lechem apanim no se llaman así porque su función no es sacrificar, sino de kavod, de honor. O sea, se prende la luz en la menorá y se ponen los panes. ¿Y se acuerdan que dijimos que representaban los panes? Yo le estoy dando algo a Dios. No, que Dios me da el pan. ¿Entienden? Por eso, no es que algo no le digo. Bien. La luz permanente simboliza la casa del rey. Y la mesa expresa abundancia y provisión. ¿Está bien? En cortito las expliqué. La menorá representa la luz que sale al mundo. Dios ilumina el mundo. Y la shulchan con el pan representa que Dios nos da el sustento. ¿Está bien hasta acá? Bien. Los altares pertenecen a la esfera de Avodat Hashem, servicio a Dios. Los otros utensilios a la esfera de Kevod Hashem, honor a Dios. ¿Entendieron? Si dice Mizbeach, es servicio a Dios. Si no dice Mizbeach, es en honor a Dios. Todo también va a ser. ¿Pero entendieron la diferencia? ¿En cuál sería en servicio a Dios? El Mizbeach de afuera, que hay Korbanot, y el Mizbeach del Ketoret, que ofrezco incienso. ¿Cuál sería en honor a Dios? La menorá y el shulchan del pan. ¿Entendieron? Bien. Todavía no hablamos por Todavía no contesté todo, contesté una pregunta sola. Si me va a decir que no contesté, yo estoy leyendo. ¿Qué? ¿Eh? ¿Por qué era lo último? Todavía no contesté. Son 2 hojas. Espera. Usted está. Porque hay una segunda. Usted dice, se va a cagar la hoja y le contesta. Son 2. Existe una halajá significativa. Si el altar del incienso faltara, miren esta halajá. No tengo el altar del incienso, no se construyó, no lo tengo. En el segundo templo no hay. O pasó algo y no está más el altar del incienso. El servicio podría realizarse igualmente. Ofrecer incienso. Pero si faltara la menorá o la mesa, sus ritos no se pueden cumplir. ¿Entendió la halajá? ¡Wow! ¿Qué puedo aprender de esta halajá? O sea, halajá dice así, ¿sabes? No hay mesa, se pone el incienso igual. No hay menorá, no puedo prender la menorá, no se hace nada. Tiene que estar la menorá. ¿Qué vemos de aquí? Que hay 2 cosas. Está el altar del incienso y el incienso en sí, el servicio a Dios con el incienso, que inclusive sin el altar se debe hacer. ¿Entendés? Acá veo que hay algo muy importante en este servicio, porque inclusive si no está el utensilio hay que hacerlo. A lo mejor eso nos va a ayudar a entender por qué es tan importante. ¿Entendieron? Sí, no depende. Ahora, yo traje una halajá de Torah Be'al-Peh. Una halajá. ¿Entendió la halajá? La halajá es eso. El incienso no depende del altar del incienso.
no es hacer ningún Keli. En el único Keli es en este. Debe ser que el servicio a Dios con el incienso es fundamental. Es en sí importante. Por eso inclusive sin el altar todavía no... ¿Entendieron la halajá? ¿Cómo lo vas a hacerlo sin altar? Viene el Cohen, viene con el cosito y con los carboncitos y el incienso y hace así, sin altar. Así es la halajá. ¡Wow! ¡Qué raro!, ¿no? Bueno, qué raro es para contestar lo que queremos preguntar. O sea, yo veo aquí que no se puede anular este servicio, inclusive si no está el Keli. Si no se puede anular, es porque es importantísimo. ¿Están de acuerdo con la conclusión? Sí. Pero si faltara la menorá a la mesa, sus ritos no pueden cumplirse. Esto indica que el incienso representa una dimensión esencial del servicio a Dios que no se puede interrumpir. La prioridad espiritual se revela también en la bendición a Leví. O sea, mire, ¿entendieron esto? Ahora voy a decir. No sé. Voy a traer otra prueba. Voy a traer otra prueba que el tema del incienso gana inclusive, miren, a los korbanot animales. Primero dije que el incienso es súper importante. ¿Estamos de acuerdo? Lo saqué de que inclusive si no tengo el altar, lo tengo que hacer. Segunda, el pasuk que Hashem le da a la tribu de Leví. Miren el pasuk. Dice así, la bendición a Leví. Yasimu que Torah beapeja, bejalil al mismejeja. Está bien, o sea, está hablando del altar. Y dice que los Kohanim se encargaban de ofrecerle el incienso como algo grandioso a Hashem y de los korbanot. Pregunta, ¿por qué puso primero incienso y después los animales? Es más importante. Está bueno, mirá. El pasú lo dio vuelta. Dio vuelta el partido. O sea, ¿entendieron? O sea, lo dio vuelta. O sea, puso primero el incienso en la alabanza a la tribu de Leví, que son los Kohanim que se encargan del servicio a Dios. Puso, ellos se encargan del incienso, ellos se encargan de los korbanot animales. ¿Por qué puso primero incienso? Incienso gana, ¿entendieron? Va, ahí voy. El incienso aparece en el libro de Shemot. Otro punto. En el libro. Sí. En realidad, el incienso, Sí. al quemarlo nos eleva el humo, el aroma. Sí. En cambio, el korbanot animal vemos algo que estamos... Una canela se está quemando, está todo. O sea, algo especial, es un servicio más profundo. Más adin, ¿no? Más, ¿cómo puede? Más fino, más. No es korbanot animales, es aroma rico. ¿Entienden la diferencia? Menos carnívoro, menos carne, más espiritual. Obvio que Dios no necesita nada. Digo, a efectos nuestros, que es un servicio para captar algo, es un servicio más. ¿Cómo se dice? Más adin en hebreo. ¿Entienden la palabra que quiero decir? Más elevado, menos material, ¿no? Más espiritual, ¿sí? ¿Entendieron? Como se dice, guardamos Ahí vino lo participativo. más rico para lo último. Eso, lo mejor para lo último. Ahora viene otra prueba. En Sefer Shemot, en el libro de Shemot que estamos trayendo la Perashot, cuando el incienso aparece en el libro de Shemot antes de que los sacrificios animales, o sea, cuando habló también la palabra incienso, y después habló de los animales y apareció primero la palabra incienso. Entonces, esto también es, en la Torá apareció primero incienso, insinuando mayor elevación. ¿Va la segunda? Va la segunda. ¿Quién me ayuda? Gracias. O paso dos grupos. Dos grupos. Más rápido. Me das una porque yo te mandé... Ahora vamos a traer prueba de esto, Esperen. La prueba todavía no fue contundente. Traje la prueba que en el pasuk de Leví aparece primero incienso. Bueno, me pareció linda como... Después también, como que siempre aparece incienso. Traje la prueba de que el incienso se ofrece sin Keli. Ahora, miren lo que vamos a ver. Lugares en la Torá que habla del incienso. Pero no solo de la misma esta. ¿Entendieron? A ver si es interesante para sacar conclusiones. O sea, hay otros lugares a lo largo de toda la Torá que hable del servicio a Dios con el incienso en ciertos episodios que ustedes se acuerden. Vamos. Tres episodios del desierto muestran el poder simbólico del Ketoret. 1. En la rebelión de Korah. ¿Se acuerdan? Hay que definir quiénes son los elegidos de Dios. ¿Cuál es la prueba para elegir quiénes son los elegidos?
traerán incensarios. Y el que Dios elija, está. Ahora, ¿cuál fue la prueba? Con incienso. Interesante, ¿no? Eso, o sea, que fue un punto de definir quién eran los elegidos de ayer. En la rebelión de Cora, el incienso determinó quién era elegido y murieron 250 hombres que eran los que no estaban correctamente. En la inauguración del Mishkan, ¿se acuerdan cuando se inauguró el Mishkan? También. Está bien, es verdad que estaba el altar, los korbanot, pero ¿se acuerdan? Nadab y Abiú, ¿qué quieren hacer? Traer incienso. Pero ¿es en serio? No lo correcto. Pero ellos como que fueron con el tema, ellos entendían que el tema del incienso es el punto, ¿entendieron? Nadab y Abiú ofrecieron Ketoret Zará y murieron. Y durante una plaga, ¿se acuerdan? Aarón corrió con el incienso y se detuvo entre los vivos y los muertos, deteniendo la mortandad. ¿Se acuerdan que hay una peste y empiezan a morir todos? Y Moshe le dice a Aarón, corre rápido para pararla. Ahora, podía correr, bueno, corre, hacete fila. ¿Por qué tenía que correr con el incienso? Pero no quiero ahora decir que el incienso tiene poderes mágicos. Ese no es mi objetivo, obvio no. Estoy diciendo que el servicio a Dios en el tema del incienso es muy elevado. Corre Aarón con el incienso y para la plaga. Wow, está bueno los tres lugares, ¿no? Me pareció lindo porque fue de la Torá. Y tengo uno del Tanaj, a ver, vamos a ver. No es el incienso quien mata ni salva. Lo que mata es el pecado. Ajet. El Ketoret solo manifiesta la relación espiritual del hombre con el mandato divino. O sea, como que hay algo de sirvo a Dios y Dios es lo más importante. Su ubicación frente al arca sugiere que desde ese eje se recibe la palabra profética. Presta atención, hay más que desde donde Moshe Rabbeinu recibía la palabra de Dios. Hay quien dice que Moshe estaba en el Kodesh HaKodashim y ahí se inspiraba. Y hay quien dice que no, Moshe no estaba en el Kodesh HaKodashim, estaba en el Kodesh, al lado del Mizbeach HaKetoret. ¿Está bien? Y ahí en ese momento recibía la nebúa. ¿Entendieron? O sea, esta postura dice que la nebúa la recibía desde el Aarón, obvio que es simbólico porque Dios no necesita algo físico, pero venía desde los querubín, pero él estaba parado al lado del altar del Ketoret. ¡Wow! Y la profecía, la palabra de ayer. Su ubicación frente al arca sugiere que desde ese eje se recibe la palabra profética. La expresión, a ver, Venoavti leja sham, mira la expresión. Allí me encontraré contigo. ¿Qué es allí me encontraré contigo? ¿Cómo Dios se encuentra? Dios no tiene cuerpo ni forma. ¿Qué es allí me encontraré contigo? La palabra de ayer. De ahí te hablaré, es eso. Puede leerse tanto respecto al arca como respecto al altar del incienso alineado con ella. Así, el lugar donde Moshe recibe la voz divina se vincula especialmente con el altar del incienso. Ese paralelismo evoca el monte Sinaí. Ahora, ¿por qué será con el altar del incienso? ¿Y qué tiene que ver con la palabra de ayer? Entonces viene la relación. A lo mejor hay una relación con el monte Sinaí. A ver. Donde la revelación ocurrió entre fuego y nube. Lo que emana el incienso. Fuego y nube. Incienso. ¿Qué hace el incienso? Está el carboncito con el fuego y está el humo. ¿Ah? Fuego, humo. Parecido. Es como un Sinai chiquitito. ¿Entendieron? Es como que me hace recordar el Sinai. El Ketoret, que produce humo ascendente, reproduce ese escenario. Fuego abajo, nube arriba, revelación en medio. Incluso se señala que el pasaje contiene, miren, esta es una insinuación, pero está buena. Todo el pasaje de Mizbeach HaKetoret que leemos tiene 130 palabras. Número equivalente a la palabra Sinai. ¿En qué gematria? Sinai es 50 más 10, 60 más 10, 130. Todo el pasaje del Ketoret tiene 130 palabras. Es como el Sinai. Valor numérico. Muy bien. La relación con la menorá es dialéctica. Esperen. ¿Cuál es la relación con la menorá? ¿Por qué tendría que tener una relación con la menorá? Porque dijimos que todos los días se hacían las dos cosas al mismo tiempo. Entonces se ve que hay alguna relación. La menorá... la relación con la menorá es dialéctica. La luz ilumina. El humo oculta. La luz simboliza a Abba, amor. La nube irá, reverencia. Para entrar al recinto supremo se requiere ocultamiento, no visión directa. Por eso el Cohen Gadol debía entrar con humo que velara la presencia, para no ver. ¿Entendieron? Hay dos puntos. Fuego, humo. Fuego ilumina. Humo oscurece. Hay dos relaciones. Amor a Dios, temor a Hashem. Siempre tiene que haber ese temor reverencial, ¿no? ¿Cómo entraba el Cohen Gadol en el Kodesh HaKodashim una vez al año? Con el incienso.
¿Por qué? Como que va a entrar ahí y va a querer ver. No se puede ver, a Dios no se lo puede ver, obvio, no tiene. Pero, ¿cómo es con el Ketoret? Hay humo y fuego. ¿Entendieron? Bien, está buena la explicación. Entonces, según esto también, la que más representa iluminar es la menorá, y el Ketoret también representa ocultar para no precipitarse. La cercanía absoluta exige distancia reverente. ¿Entendieron? La cercanía exige distancia. ¿Se acuerdan que tenían que subir Nadab, Abiú y los 70 ancianos? Y tenían que arrodillarse de lejos. De lejos, no de cerca. Y ellos quisieron ver. Bueno. El incienso se quema por completo. A diferencia de ciertos sacrificios cuyos restos se consumen parcialmente por sacerdotes u oferentes. Hay diferencia con el corbán de los animales. Corbán de los animales, algunos sí se coman, pero mucha parte de los corbanot lo comía el cohen, lo comía el otro. En el incienso, todo para arriba. Lo totalmente consumido expresa entrega absoluta, sin beneficio personal. De ahí su carácter más espiritual. Esta pureza explica por qué está dentro, mientras el altar de animales está afuera. ¿Por qué el altar de animales está afuera y este de incienso está dentro? Eso, porque hay más elevación en la del incienso. Lo que está más adentro, más cerca del Kodesh HaKodashim, es más elevado. ¿Entendieron? También el de los animales queda la parte sur, hay que limpiar, no hay que limpiar. Esto es más puro. También explica la severidad de su uso indebido. Replicar su fórmula para uso personal está prohibido bajo pena de caret. Si uno intenta si uno utiliza el Ketoret del templo para un beneficio propio, caret, muerte espiritual. ¿Por qué tanto? ¿Ves que es algo grave? Esto es como es esta fórmula del incienso que se ofrece a Dios, solamente a Dios. Eso es lo que me está diciendo. El hecho de que deba ofrecerse en soledad, ¿no? Porque el Cohen entra, refuerza su intimidad. Cuando el sacerdote lo quema, nadie más puede estar presente. Se trata de un encuentro singular entre servidor y creador. Un acto que no admite espectadores. Es interesante, es una conexión con Dios. Simbólico, ¿no? Esta intimidad lo vincula más con la profecía que con el ritual público. Porque dijimos que este era el contacto donde venía la profecía. La razón de su mención tardía, bueno, entonces ¿por qué aparece al final? No indica menor importancia, sino al contrario, se reserva para el final porque comparte esencia con el altar exterior donde se realizan los sacrificios. Ambos son instrumentos de servicio y además, aún sin altar físico, el incienso podía ofrecerse, lo que subraya su primacía con el... Pero dos cosas. ¿Por qué aparece al final? Yo no entiendo así. Un punto, primero que lo quiso conectar con los corbanos del altar de afuera, porque las dos son servicio. ¿Está bien? Punto. Punto 2, viene al final porque está diciendo, este es el objetivo. No viene al final porque es el número, el último. No. Porque para esto viene la cosa. ¿Entendieron lo que digo? Final no necesariamente es menos importante, sino puede ser finalidad, objetivo. Por eso lo pongo al final. ¿Me siguieron? Sí, claro. La prueba es que se reserva para el final porque comparte esencia con el altar exterior, donde se realizan los sacrificios. 1. 2. Ambos son instrumentos de servicio. Además, aún sin altar físico, el incienso podía ofrecerse, lo que subraya su primacía conceptual. Una explicación práctica atribuye su función a perfumar el ambiente tras los sacrificios. Sin embargo, esta interpretación no agota su profundidad simbólica. Hay una explicación práctica. ¿Por qué hay Ketoret? Porque había mucho olor, el Betamidrash, corbanot, hay olor, es como en un... Entonces tiene que haber algo muy fuerte en contra. Dice, eso es una explicación más, como que no le daría... Por eso dijo, es práctica, pero eso no te quita todo lo que dijimos de la esencia. El Ketoret no es una segula mágica. Las mitzvot no operan como fórmulas automáticas, sino como actos de servicio que refinan al ser humano. Pensar que el incienso en sí produce efectos milagrosos sería confundir símbolo con esencia. Está bueno, está lindo, ¿entendieron? ¿Cuál es la diferencia entre símbolo y esencia y símbolo? Simbólica. Esencia ese es el punto. La Torah habla con simbólica en muchas cosas, sí. Lo importante es agarrar el concepto de la simbólica. El principio rector permanece. Lo determinante es la obediencia a la voluntad divina. Así, el altar interior aparece como réplica permanente del Sinai dentro del santuario portátil.
Allí se unen fuego, nube, palabra de Dios y presencia. Desde ese punto se proyecta la comunicación entre el cielo y la tierra. Había una tercera. La leo y después porque son 4 renglones. Y se hacen 3. ¿Está bien? Y vemos si contestamos las preguntas. Dice, la revelación que ocurrió una vez en la montaña continúa manifestándose en el espacio ritual. O sea, como que queríamos llevarnos eso que pasó en la historia a todos los días en el Mishkan. El Mizbeach HaKetoret se convierte entonces en el eje invisible del Mishkan. Pequeño en tamaño, supremo en significado y designado como lugar donde la voz divina sigue encontrando al hombre. ¿Se entendió? Vamos a ver si contestamos todas las preguntas. Reviso. Pregunta número 1 era ¿por qué lo dejó para el final? Lo contestamos. Va a hablar de lo importante y lo quiso conectar. Pregunta número 2. ¿Por qué unir su enseñanza con el Mizbeach HaOlá? Lo contestamos porque quería conectar que los dos son servicios a Dios. Pregunta número 3. ¿Por qué se llama la palabra Mizbeach? Lo contesté. Fue la historia de la palabra. Pregunta número 4. ¿Por qué todos los días y también lo relacionamos con la menorá? Ilumina y oscurece. ¿Y por qué en Yom Kippur? Es una de las cosas más importantes. Espía. ¿Qué relación guarda con la menorá? Lo contesté. ¿Y por qué ambos altares comparten el nombre? Lo contesté. ¿Está bien? Contestamos las preguntas. ¿Se entendió? ¿De qué vimos? Un utensilio que parecía bastante más simple y me pareció muy bueno ver todos los lugares en la Torá donde aparece. Ah, me olvidé uno. En el Tanaj, ¿por qué no lo pusimos? Viene Uziau, que quiere, él es un rey, y él dice, yo también quiero servir a Dios. Y dice, no, pero esto es para los Kohanim. Pero yo soy el rey, ¿por qué yo no puedo? ¿Se acuerdan? Yo quiero entrar. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Incienso. Y ahí le agarra un castigo de Dios, porque no tenía que... Está bien, pero no importa, más allá de lo que... Pero ¿por qué quiso incienso? Porque era el servicio como ideal. Por eso dice, yo también quiero hacerlo. ¿Entendieron? Y también fue castigado por hacer algo equívoco. El Cohen siempre comunicaba por la mañana y por la tarde. Escuchaba. No es que captaba la palabra de ayer. No, el Cohen entraba y tenía que hacer este servicio. Dice que Moshe Rabenu escuchaba la palabra de Dios desde aquí. Habría que ver el Cohen Gadol cuando con el Urim y Tumim tenía que hablar con Dios. Habría que ver dónde estaba parado. Habría que ver. Porque según esto tenía como que al lado del Mizbeach HaKetoret. Habría que ver. ¿Se entendió? Pero el Mizbeach HaKetoret, ¿cuánto trabajaba? Si al final después del incienso iban llevando de un lado para otro. No. Entraba el Cohen, venía con los carboncitos, se apoyaba el incienso, se quemaba, y ya está. Y después y eso era a la mañana y a la tarde. Ajá. Está bien, hay que ver cómo se... Ahí afuera entonces, en el altar Encima del altar, no es afuera, es en el Kodesh, no el Kodesh allí. Es en el recinto interno, delante de la cortina. enfrente de la cortina. Y se perdió esto, todas las esencias, las plantas, todo esto. Y después hacemos otro shiur, si quieres, voy a hacer un shiur de las especies. Ahora, en la segunda hora, hacemos un shiur de las 11 especies. Y algo muy lindo. ¿Para qué lo va a decir si no lo podemos? Lo grabo. Se lo mando. Pero no lo podemos. Porque era... No, voy a explicar por qué no se podía. Eso voy a explicar. ¿Qué se podía, qué no se podía, qué hacía? ¿Está bien hasta acá? Bueno, hasta aquí hoy. 2:15 seguimos. La tercera hoja que no di